Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana, por levantarnos este día con la alegría de presentarnos ante ti. Bendito Espíritu Santo, que sea esa alegría en nuestro corazón, el poder estar contigo, Señor, el poder disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros en este día, pero sobre todo de tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros, donde dos o más estamos en tu nombre. Y es allí donde tú has prometido tu presencia. Y hoy estamos en tu nombre, Señor Jesús. Hoy venimos a tus pies a decirte que te necesitamos. Gracias porque comenzamos este día con ayunos, oración y búsqueda de ti, Señor. Entrega de nuestro corazón a ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando de ti, Señor, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, buscando, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que podamos entender este camino que tú nos muestras, este nuevo año que nos has regalado, Señor. Gracias. Gracias por cada día de este mes que va corriendo, Señor. Y tú, bendito Dios, has sido fiel, has sido bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, papá, porque podemos contar con un Dios que cumple sus promesas, que es nuestro proveedor, que es nuestro hacedor de maravillas. Gracias. Gracias, Señor, porque queremos verte en nuestros caminos, Señor. Queremos entender esos caminos por donde tú nos llevas, papá. Gracias porque aunque la tierra tiemble y todo se desvanezca, Señor, mi confianza está puesta en ti. Que este año sea, Señor, un año absolutamente de confianza en ti. Que tú no nos dejarás ni nos desampararás, porque para siempre, Señor, es tu amor es eterno y no cambia. Por eso, Señor, bendice los que ya se conectaron en esta hora contigo y en sus casas, Señor, han hecho un altar de oración y adoración a ti. Espíritu Santo, dirige este tiempo. Gracias porque nos lo permites nuevamente. Y gracias, Señor, por estas plataformas que nos unen en torno a ti. Porque tú eres nuestro motivo y nuestra razón cada día de buscarte. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena este lugar, pero sobre todo llena nuestros corazones. Llena cada lugar de tu presencia, Señor, y que podamos experimentar tu paz, que podamos experimentar el gozo, la alegría de estar contigo, Señor. Tu bendición sea en todos, sobre todos y con todos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Muy contentos de iniciar hoy 10 días de ayuno, así que les invitamos a que lo hagamos juntos para que veamos la gloria del Señor en este año, para comenzar este año dándole al Señor todo nuestro ser como Él quiere que lo hagamos. Estamos viendo, ¿cierto?, todo lo que queremos hacer este año. En este mes hemos dedicado a reflexionar qué queremos hacer en este año, cómo queremos que Dios de verdad se agrade con nosotros, porque el motivo de nuestra vida debe ser agradar a Dios. Ese debe ser nuestra vida, agradar a Dios. Y las cosas que a Él le agradan, pues imagínense, dice que Él amó a Abel más que a Caín, ¿verdad? Porque las cosas que hacía Abel le agradaban a Dios más que Caín. Entonces nosotros tenemos que buscar agradar a Dios antes que agradarnos a nosotros mismos. Y estamos viendo entonces, ¿cierto?, que Dios es nuestro proveedor a través de la vida de Abraham. Y Abraham pues nos enseña mucho, el padre de la fe, un hombre de fe, que ahí en Hebreos 11 del 17 al 19
quedamos ahí. Dice que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Sí ve? Fue por la fe. Entonces, no, todo lo que nosotros hacemos tiene que motivarnos es la fe puesta en Dios y su palabra. Dice, ofreció a Isaac sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac, este es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moriría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él lo entregó de su corazón. O sea, cuando yo le entrego al Señor lo que para mí lo considero lo único, lo que considero lo especial, lo que considero que es lo que tengo asegurado allí mis cosas, entonces le estoy entregando a Dios que muera eso para que Él viva en mí. Y estoy intercambiando con Dios la vida para que Él bendiga cada día más esos proyectos, esos propósitos. Isaac era su único hijo, el que le había alegrado la vida, pero era la promesa de Dios. Dios no se lo iba a quitar. Dios no le iba a decir que se lo iba a quitar para siempre, lo estaba probando. Fue una prueba de fe, ¿cierto? Desafiando a confiar en que Dios cumpliría las promesas sobre Isaac si estuviera dispuesto a sacrificarlo. Bueno, ¿cuánto Dios nos pide a nosotros? Que entreguemos y nosotros no entregamos, porque estamos llenos de miedo, de dudas, de desconfianza, porque pensamos que Dios no pide y Dios sí pide. Así como nosotros le pedimos a Dios, Dios sí pide de nosotros. Él nos pide a nosotros, nos prueba. Entonces, Abraham tenía que confiar, sin importar lo que ocurriera, que Isaac le sería restaurado. Ahí en Génesis 22, del 15 al 19, espero que me acompañen en sus Biblias. Dice, luego el ángel del Señor, volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso Dios, cómo se goza con hijos obedientes, con hijos que le creemos, con personas que la fe nos lleva a actuar. Y mire cómo se abre en bendiciones. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos siglos han pasado? Y Abraham es nuestro ejemplo. Abraham es un hombre que salió de una tierra pagana, de un padre que le enseñó la idolatría, le enseñó a idolatrar dioses paganos. Pero él decidió obedecer a Dios y oírle, estar con él y caminar con él. Es muy tremendo porque la historia de Abraham nos enseña a nosotros mucho, ¿sí? Y esto fue una prueba de fe, pero también fue una prueba de prioridades. Tu relación con Dios debe ser la prioridad principal sobre todos los demás amores que tú tengas. Por eso él le dice, sacrifícame tu hijo, tu único hijo al que amas. Y la prioridad tuya debe ser Dios sobre todo lo que tú llames que amas. Tú puedes amar tu trabajo, tú puedes amar tus hijos, tú puedes amar tu esposo, tu esposa, puedes amar las cosas materiales, puedes amar todo lo que Dios te da, está bien, pero nunca puede ser una prioridad más que a Dios.
por encima de la visión que Dios te haya dado para tu vida y aún delante de las relaciones humanas más estrechas que tengas tú, está Dios. Por eso Abraham estuvo dispuesto a obedecerle a Dios sin importar el costo. Esa fue su gran fuerza, el demostrarle a Dios que lo amaba por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Qué lindo nosotros tener ese amor para Dios igual manera. Hoy en día las personas piensan que a Dios no se debe de amar así. Por eso el Señor le dice a través del ángel, ¿cierto? Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre. Mire, qué tremendo porque el Señor jura. Pero esos juramentos de él no son porque Él no lo vaya a cumplir, sino porque nos enseña que que su palabra es verdad. Que todo lo que Él hace, Él lo quiere, él lo hace para nuestro bien. Él prueba nuestro corazón porque Él es un Dios fiel. Y Dios proveyó entonces, ¿qué? El sacrificio que se necesitaba en ese momento. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le dijo Abraham a su hijo. El cordero lo provee. ¡Qué fe tan tremenda! El cordero lo proveerá Dios. Y es allí donde nosotros somos probados cuando Él nos pide a nosotros que demos o que hagamos y nosotros fallamos. Porque nos atesoramos las cosas, tenemos miedo. En Génesis 22, 7 y 8 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Abraham no estaba llorando, Abraham no lo estaba mirando, ay, pobrecito mi hijo, ¿cierto? Así que ambos siguieron caminando juntos. Yo creo que Abraham iba allí orando al Señor, hablando con él. Esto también prefiguraba el sacrificio que Dios iba a hacer en nuestro lugar. ¿Sí? Piense usted cómo se habría sentido Abraham en cuanto a la posibilidad de sacrificar su único hijo. Y esto también indica el costo que Dios tuvo que dar por ti y por mí, su único hijo. En Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio su único hijo y hoy somos muchos hijos. De esa semilla que Él sembró, salieron muchísimos hijos. Y eso es lo que Él nos muestra, lo que tú das para el reino de los cielos, lo que tú inviertes, tiempo, tu vida, tus finanzas, tus recursos, para el reino de los cielos se multiplica. Dios nunca nos quita. El enemigo es que pone en tu cabeza para que tú no veas la bendición. Y tú tienes que definir este año a quién le crees más. Si a tus propios razonamientos, tu lógica, o a Dios por fe, porque Abraham todo lo que hizo fue por fe. No por vista, fue por fe, porque creía en un Dios de bendición. A pesar de ver a su padre, él sacrificaba hijos, ahí sacrificaban hijos a los dioses paganos. Pero Dios no le gustaba eso, Dios no le agradaba eso, eso estaba prohibido. Y entonces Abraham de pronto todo eso lo llevó a oración y pensó, Dios no va a hacer eso conmigo. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordemos. Y ese momento también representa eso. En Juan 1:29 dice Jesús es el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es ese Juan? Juan el Bautista. Juan 1:29. Entonces, si Dios proveyó el sacrificio máximo
para satisfacer tu necesidad más grande, ¿cierto? Que es la salvación, que es la vida eterna. ¿Acaso no proveerá para satisfacer tus demás necesidades? Pregúntate eso. Si Dios proveyó tu misma vida, ¿qué no te dará el Señor? Entonces es allí cuando Abraham llama a Dios Jehová Jireh. El Señor provee. Génesis 22:14. Jehová Jireh. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh. Entonces es importante que este año nosotros tengamos una visión clara de que Dios es nuestro proveedor y que es parte de su carácter proveer, así como provee la lluvia a la tierra, el sol a buenos y malos, el día y la noche. Provee protección, provee la pastoral de nuestra vida, porque el día a día pastorea nuestras vidas. Es verlo como el Dios, el gran proveedor. Que usted no tenga duda de que si usted hace las cosas como Él le dice, usted a sí mismo como Abraham dio tremenda bendición, usted las va a seguir viendo. Entonces, a medida, mire, de nuestra propia vida como misioneros, nosotros hemos visto la provisión de Dios. Dios ha sido fiel. Y cuando en un lugar el enemigo quiere cerrar las puertas, Él nos abre otras y nos abre otras. Porque para Él nada es imposible. Hemos visto a Dios proveedor todos los años de nuestra vida. Y sabemos de verdad que Él es proveedor. Entonces Pablo aquí también en Filipenses 4:19, él también vivió esa parte de Dios proveedor. Y él dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta nos provee el Señor, de acuerdo a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea este año? Obedecer a Dios, creerle, que esa fe sea, no, ahí sí podemos decir que la fe es ciega, pero aquí no, la fe en Dios no puede ser ciega, sino que tiene comienzo porque son sus promesas. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Y cuando lo buscamos de esa manera, Él va a proveer todo para nuestras necesidades. Y las demás cosas serán añadidas. Nosotros siempre buscamos las añadiduras. Y este año no podemos ser así. Este año tenemos que ser firmes en nuestra fe. Decirle al Señor, yo quiero creerte solamente a ti. Porque es que Dios ya no está hablando sino a través de su palabra y a través de Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios. Entonces la provisión y la bendición de Dios son increíblemente grandes. No son cualquier cosa. Mire que le dijo ahí en Génesis 22:16-18. ¿Qué le dijo? Será tu descendencia como la arena del mar. Imagínese la arena. ¿Usted puede contar la arena? No. Todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia, le dijo. Qué tremendo. Qué tremenda bendición espiritual, física, material le dio a Abraham por haberle obedecido esa petición del Señor. Y hoy tenemos que decirle, Señor, gracias porque eres escudo, eres proveedor y eres salvador. Escudo, proveedor y salvador. Debemos de decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti sin tener miedo. Ayúdame a tenerte como la prioridad número 1 en mi vida este año. En todas las áreas de mi vida, porque el problema es que le creemos a Dios en algunas áreas. Mire, Abraham no le escatimó nada.
cuando Dios le dijo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. En Mateo 8:23, ¿cierto? Este pasaje está en el Nuevo Testamento y nos recuerda la importancia que hay de confiar en Jesús, aun cuando las cosas no se vean bien, no luzcan grandiosas como nosotros esperamos. Aún así, tenemos que confiar en Dios. Y es el momento de que cuando usted está en aprietos, porque todos tenemos tempestades en nuestra vida. Y entender que Jesús es el único que puede calmar la tempestad. Dice el versículo 23, luego que Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con las olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ellos ahí no conocían a Jesús todavía. Estaban con él, estaban en medio de él, pero no lo conocían porque dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y esas son preguntas que nosotros nos podemos hacer y tienen respuestas inmediatas. La Biblia muestra que el Señor nos hace preguntas a nosotros y nosotros también le podemos hacer preguntas a Él. Y estaba Jesús allí. Y muchas veces en nuestra vida puede estar Jesús, pero lo vemos dormido, como que no pudiera hacer nada por nosotros. Y estamos en medio de los problemas y nosotros estamos buscando solucionarnos a nuestra manera. Pero ellos hicieron algo bien importante, es que buscaron a Jesús. Se fueron donde estaba él durmiendo, descansando. Lo despertaron y lo despertaron a gritos. Señor, sálvanos. ¿Cuántas veces nosotros despertamos al Señor con nuestros problemas y Él nos dice, no tienen tan poca fe? Porque Él espera que nosotros hagamos las cosas también, lo que hemos visto de Él, que nosotros también le creamos, que nosotros también aprendamos que esa tormenta va a pasar, que esos problemas que estamos teniendo ahora, si los llevamos a oración y tenemos la calma, Él los va a solucionar. Pero a veces la fe nos pone a gritar, nos pone a decirle, ¿dónde estás tú, Señor? Y aún nos pone a decir cosas, la falta de fe, que de pronto a Él no le van a agradar. Nos pone a decir cosas, a hacer preguntas que nosotros no debemos de decir. ¿Por qué me dejas pasar esto si yo hago esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo hago esto, lo otro, y le empezamos a decir una lista de cosas que nosotros hacemos cuando de verdad, nosotros no merecemos nada. Todo lo que nos da Dios es gratuito y por amor. Y entonces dice que ellos comenzaron a gritar, nos vamos a ahogar. Con Jesús allí, con la presencia de Dios en su vida, usted no se puede ahogar. Usted con la presencia de Dios lo que tiene que hacer es comenzar. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tener la calma, comenzar a alabar a Dios y esperar que Él estaba haciéndose el que no era con nada con Él. Pero Él está en medio de las tempestades de nosotros. Él está en medio de los problemas. Dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuál es el miedo que tú tienes siempre? Siempre tenemos miedo. Aunque no lo manifestemos, cuando no hacemos las cosas que a Dios le agradan, es porque tenemos miedo, no creemos. Preguntó Jesús y hoy pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué estás así en medio de la tempestad? ¿Tienen tan poca fe? Sin embargo, él se levanta, dice, se levantó de donde estaba
y reprendió. O sea que nos enseña a nosotros que nosotros podemos hacer lo mismo, pero ellos quedaron asombrados, o sea que ellos no conocían a Jesús a pesar de que Jesús estaba con ellos. Y ese es el problema. El problema de este año tiene que ser solucionado, conocer más a Jesús, creerle más a Jesús. En medio de cualquier situación que tú estés, Él está contigo. Él está allí, ¿sí? Pero en medio de esas tormentas puede ser muy fuerte. Puede ser que tú creas que ya te vas a ahogar, que te vas a morir, que estás pasando algo fuerte. Tienes que aprender a confiar y a decirle, Señor, tengo esta situación, no gritar, sálvanos, Señor, nos vamos a ahogar. ¿Qué hago con este problema, Señor? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde estás tú? Me olvidaste, me dejaste solo. Yo creo que ellos gritaron mucho más cosas, porque Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y una de las cosas que nos puede hacer buscar al Señor es el miedo. Miedo de morir, miedo de ahogarnos, miedo de que los problemas no se solucionen, y es allí donde no puede existir el miedo para buscar al Señor. Miedo de que eso no se solucione, entonces buscamos a Dios por lo que nos da, y ese es el peligro. Ellos buscaron al Señor por el momento que les da, porque ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Hasta los vientos y las olas le obedecen. Habían olvidado que era el Todopoderoso, viéndolo hacer milagros, caminando con Él. Se olvidaron cuando vino la tormenta. Entonces entender que nada es demasiado difícil para el Señor. Nada le queda grande. Él tiene el poder de resolver incluso lo más difícil que usted tenga, lo más difícil de las situaciones. Ese momento de una tempestad, de una barca que se hundía, es su propia vida. Su propia vida puede estar en peligro. Pero si usted confía y se arrodilla y le hace una alabanza, usted dice que demos frutos de labios, ¿cierto? Que confiesen su nombre. Que hagamos de la alabanza un sacrificio. Sacrificios de alabanza para Él. Ese sacrificio que llega hasta el cielo, porque a veces no queremos, el alma con las emociones turbulentas no quieren alabar a Dios, sino que la mente comienza a fijarse en el problema y se desenfoca del poder de Dios. En Mateo 8:26, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Y entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y en el 32, ahí mismo le dice, muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó al agua. Este es otro capítulo que nos muestra el poder de Dios. Para Dios nada es difícil, nada le queda grande. Mire que los demonios hasta hablan con Él, y los demonios le obedecen al Señor. Si Dios está contigo y en tu alrededor hay cosas de demonios, porque los demonios son reales, los demonios pueden estar hasta en la misma gente en conversa, pero la presencia de Dios está contigo, tenlo por seguro que Dios trae la calma a tu vida, y Él reprende todo eso en ti. Cuando Él dice, reprenderé por vosotros el devorador, es todo esto. Él está actuando en ti a través de todo lo que Él va haciendo cuando tú le vas diciendo, pero lo tienes como prioridad, como ese amigo, como esa confianza que tienes en Él, que pronto vas a salir de ese problema. Dice, vayan, les ordenó Jesús, vayan. Jesús es el que ordena, Jesús es el que calma, Jesús es el que hace, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nuestra vida no la busca por miedo. Entonces preguntamos, ¿enfrenta situaciones que sean aparentemente imposibles de resolver? ¿Habrá alguna relación que pareciera irreconciliable?
Hay un problema de salud muy grave. Hay un desafío casi imposible en tu trabajo. Hay un hábito, una adicción que te resulta difícil de cambiar. Sea cual sea el desafío de este año, que de pronto has venido desde el año pasado enfrentando y comienzas este año igual, recuerda, nada es demasiado difícil para el Señor. Solo que por eso hacemos los ayunos. Tienes que trabajar en ello, en la confianza, en que Dios va a darte la forma de salir de eso. Recordemos que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando Dios les prometió el hijo. Y ellos dijeron que era algo imposible, porque igual que nosotros, también dudamos. ¿Cómo así que Dios va a hacer eso en nosotros? Pero en Génesis 18:14, el Señor dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Grábese esta palabra. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y usted mismo respóndase, no hay nada imposible. Si ellos pudieron concebir cuando eran bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar, dice el versículo 11. Entonces, nada es demasiado difícil para el Señor. ¿Sí? Dios no le interesa nada sino llegar a su propósito. Y en cada uno de esos desafíos que hemos visto en Abraham, vemos que para él nada es difícil mientras nosotros estemos con él ahí de la mano. Porque vemos los discípulos estaban con Jesús, pero no lo conocían. Y estaba en silencio Jesús, dormido. ¿Por qué? Porque ellos estaban con sus miedos. Los miedos alejan al Señor. Los miedos, aunque Dios esté allí con nosotros, lo ponen a dormir. ¿Ve? Entonces, este año vamos a resistir las tentaciones. Las tentaciones que el mundo nos da. Jesús dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos aislarnos del mundo. Entonces, el desafío este año es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Somos llamados a resistir las tentaciones del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque es que eso nos hace dudar, desconfiar, mirar las cosas planamente y no mirar hacia arriba. En Proverbios 11, 10 y 11, ¿cierto? 10 y 11, dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Proverbios 1, 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Entonces te dirán, ven con nosotros, pero no debemos seguirlos. ¿Cuáles son sus compañías? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus amistades? Usted podrá decir, no, yo soy poco de amigos, poco de amistades, pero las que tiene, ¿cómo son? Porque el mundo ofrece muchas cosas y nos hace dudar porque la gente no entiende la fe que nosotros tenemos puesta en el Señor, aún la misma familia nuestra. Y hace dudar de la fe y hace cometer errores pensando que es así. Por eso hay que siempre preguntarle al Señor este año sobre todos sus proyectos y su vida. En medio de cualquier crisis financiera que se esté viviendo como hoy está, ¿cierto? Una crisis financiera global. Algunas personas ponen en práctica cosas antiéticas con la excusa de que otros también hacen lo mismo. Por eso no debemos ser atraídos por el pecado, por el hecho de que otros hacen lo mismo, como evadir los impuestos, ¿sí? O impuestos de cualquier cosa, por la promiscuidad, por la ebriedad, por la deshonestidad, porque el otro lo hace, yo también lo hago, porque no se dan cuenta, yo también lo hago. Así sea una moneda pequeñita, de la más pequeñita que haya, que usted no tenga su tentación de tomar nada. Porque el Señor nos dice ahí
en Proverbios 15, no sigas a la multitud, apártate de sus senderos. Proverbios 1:15, no sigas a la multitud, apártate de sus senderos. No pueden ser aceptables las cosas porque otros las practiquen. ¿Ve? No, tenemos que ser honestos en nuestra vida con el Señor mucho más. Porque este no hace, entonces porque este llega tarde, yo también. Porque este no va, entonces nos vamos pegando de las cosas del mundo. No lo que Dios nos está diciendo. Usted tiene que ser único con Dios este año. Así el otro no lo haga, así el otro no practique. Entonces no puedo justificar mis acciones con la excusa de que el mundo lo hace, de que de esa manera funciona el mundo, porque entonces voy dejando a un lado mi prioridad con Dios. Entonces allí en ese capítulo 1 de Proverbios vemos que al fin, si tus pies corren presurosos a hacer lo malo o persigues ganancias malavidas, terminarás por perder la vida. Dice que tal es el fin de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. ¿Ve? Entonces, la seducción del mundo es muy fuerte. No obstante, nada es demasiado difícil para el Señor. Nada. Por eso pidámosle al Señor este año que tenemos por delante, que Él nos dé fuerzas para resistir todas las tentaciones que el mundo ofrece y no ser atraídos por el pecado. Cosas muy sencillas, la deshonestidad, la infidelidad, la mentira, el engaño. Piense usted, todo esto, para eso estamos haciendo ayuno, para que su vida sea intachable. Abraham vivió así. Yo te pido, le dijo el Señor, te pido que seas recto delante de mí, que seas un hombre que justo, un hombre correcto, que seas perfecto, le dijo el Señor. Y usted dirá, pero es que nadie es perfecto, pero es que con Dios Él nos va perfeccionando. Él va perfeccionando nuestras áreas porque nos va haciendo caer en cuenta de que hay cosas que a Él no le agradan y que tenemos que hacer todo lo que a Él le agrada. Y cuando hacemos todo lo que a Él le agrada, tenemos asegurada la bendición grande, grande, porque Él no se olvida. Él no se olvida de lo que usted hace. Así que vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos este tiempo, Señor, con tu palabra. Empezar tomando decisiones radicales en nuestro corazón, bendito Dios. Porque hay que tener fundamentos. Y nuestro fundamento eres tú, Señor Jesús. Fundamento de creerte absolutamente a ti y a tu palabra. Nada es imposible para ti. Todo es posible. Pero a veces te puedo buscar por miedo, por angustia, por ansiedad, porque de verdad no te conozco, Señor. Y puedo decir, ¿quién eres tú que haces tal o cual cosa en tal persona? Pero a mí no me ha pasado nada. Señor, todo lo grandioso lo has hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Qué lindo, Señor, saber que tenemos contigo la salvación. Que no debemos tener ningún miedo. Que debemos estar confiados en ti. Que si no hay aquí en este lugar, tú nos llevarás a otro. Que si no hay en este, tú nos abrirás esta puerta. Que si no hay en este, tú harás todo, Señor, porque tú nos has llamado, bendito Dios, con propósitos que nunca van a dejar de ser. Tú escogiste a Abraham para ser el padre de la fe, padre de multitudes, y nunca se perdió ese propósito. En nuestra vida, Señor, tenemos propósitos este año, pero tenemos que oírte a ti. Oírte a ti, Señor, y presentar al final del mes nuestro proyecto de vida en el área espiritual, en el área laboral, en el área física, en las emociones, en la emocional, todo, para que tú, Señor, camines con nosotros este año. Necesitamos ser personas de fe, no de miedos, de angustias. Bendito Dios, y cuando tenga miedo, ir a ti, pero a decirte, Señor, calma la tempestad que hay en mi vida.
Calma la tempestad que hay en mis pensamientos, Señor, en mis emociones. Perdóname por la duda, perdóname por la falta de fe, perdóname por la incredulidad que te he demostrado, Señor, en el trayecto de mi vida. Perdóname, Señor, porque he puesto dioses más grandes que tú en mi vida. Perdóname, Señor, porque a pesar de que he caminado contigo tanto tiempo, Señor, no te conozco todavía. Perdóname, Señor, porque yo he visto calmar la tempestad, pero he dudado muchas veces, mi Señor. Y hoy me acerco a ti con un corazón contrito y humillado para decirte, Señor, toma control de mi vida. Toma control de todos mis pensamientos, de mis decisiones, de las decisiones que tengo que tomar. Pero necesito la paz tuya, la calma tuya, Señor. Y necesito seguir oyendo que estás conmigo. Bendito Dios, que aunque yo te sienta dormido, es porque, Señor, tú estás esperando. Cuando tú no respondes a algo inmediatamente, es porque estás esperando qué voy a hacer yo. Pero si es por miedo, Señor, no te va a gustar la falta de fe. Te gusta la fe que nosotros depositamos en ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos esta palabra hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te agrada nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, porque eso abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundarás como has prometido. Y no solamente en lo material, porque lo más importante, Señor, es en lo que hay en el reino de los cielos, y de lo demás vendrá por añadidura. Te presento hoy mi corazón en este primer día de ayuno. Te pido la fortaleza de tu espíritu, bendito Dios, para continuar y seguirte oyendo. En Cristo Jesús bendice todas las personas en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Ecuador, en Georgia y en todo lugar, Señor, donde te buscan de corazón para hallarte. Y la felicidad de cada uno de nosotros sea tu presencia, Espíritu Santo, porque la prometiste a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, necesitamos que esa misma promesa sea en nosotros. El descanso que hallamos en ti, de saber que vas con nosotros, que nos ayudas a pelear nuestras batallas, que a veces nos dejas para ver qué hacemos, pero tenemos que tener la fe en ti. Espíritu Santo de Dios, tu bendición continúe este día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, que el Espíritu Santo les fortalezca, y a mediodía estaremos en la oración y en el compartir. En vez de estar almorzando a esa hora, tomaremos la palabra de Dios, comeremos espiritualmente los manjares que el Señor tiene. Hallelujah. Hallelujah.